buen día. Nosotros somos el equipo conformado por Chávez López José Artemio y López Cornejo Nayeli Marisela, y les vamos a presentar el proyecto titulado Efecto antimicrobiano de la combinación del aceite esencial de toronja y flavonoides de la cáscara de plátano para la asignatura de Taller de Investigación 2. Como asesora tenemos a la maestra en Ciencias Gómez Palomares Berta Isela, y como profesor titular de la asignatura a la maestra en Ciencias Belmonte Izquierdo Yadira. Introducción. Se han realizado diversos estudios y pruebas sobre las propiedades antimicrobianas de diversos compuestos de origen natural. Se considera que los aceites esenciales, así como otros compuestos o metabolitos secundarios de las plantas, y así como sus componentes, pertenecen a lo que podríamos llamar útiles sostenibles, que además son fáciles de utilizar y por lo general no tienen datos de toxicidad. Con el paso de los años, el uso de compuestos sintéticos o químicos en formulaciones de detergentes, antisépticos y en formulaciones farmacéuticas, como por ejemplo los antibióticos, ha ido en disminución debido a los efectos negativos que tienen en el ser humano y en el ambiente, o por complicaciones de diversos tipos que pueden causar con su uso crónico. Los flavonoides son compuestos fenólicos que se encuentran en muchas plantas, frutos y flores. Los flavonoides actúan como antioxidantes principalmente, pero tienen otras funciones y están presentes en gran cantidad en las cáscaras de las frutas, como por ejemplo en el plátano. Los aceites esenciales son sustancias odoríferas que pueden extraerse de distintas partes de las plantas, como puede ser tallos, hojas o incluso los frutos. Estos aceites son muy abundantes en las cáscaras de los cítricos. Como antecedentes tenemos de Torrenegra et al. Del año 2017, la actividad antibacteriana in vitro de aceites esenciales de diferentes especies del género Citrus. El objetivo del trabajo fue determinar las concentraciones mínimas inhibitorias del extracto de aceite esencial de distintas especies del mismo género Citrus. El método de trabajo a utilizar fue el de arrastre de vapor e hidrodestilación, además de una difusión en placa. Como conclusiones se obtuvieron que los aceites esenciales presentan una actividad antimicrobiana a concentraciones de 1 a 6 miligramos sobre mililitro. De Ponce Ayala del 2017, cuyo proyecto se titula Evaluación del efecto antimicrobiano del aceite esencial de cáscara de toronja, Citrus parada CL, y su incorporación en formulaciones farmacéuticas. El objetivo del trabajo fue evaluar la capacidad antimicrobiana presente en el aceite esencial de cáscara de toronja, Citrus paradise. El método de trabajo a utilizar fue el de difusión en placa. Y las conclusiones obtenidas son que en las concentraciones de 10 y 100%, el efecto inhibitorio del aceite esencial es efectivo. De Morales Guamán del 2020, tenemos la evaluación in vitro de la actividad antimicrobiana de los extractos etanólico y acuoso de la cáscara de plátano Musa paradisiaca L frente a Propionibacter acnes para su uso en la elaboración de un gel antiacné. El objetivo del trabajo fue evaluar los extractos etanólicos y acuosos obtenidos mediante la maceración de cáscaras de plátano al 70 y 96%. El método de trabajo a utilizar fue la prueba Shinoda para detectar presencia de estos flavonoides y después una difusión en placa. Como conclusiones se obtuvieron que los extractos al 96% generaron un halo de inhibición microbiana mayor, mientras que el extracto acuoso no generó inhibición. Planteamiento del problema. Una de las fuentes que generan residuos es la industria agrícola o agroindustrial, de la que provienen raíces, tallos, hojas, frutos o cualquier otra parte de la planta que no llegan a ser utilizados. Muchos de estos productos provienen de plátanos y toronjas que no cumplen las especificaciones de calidad necesarias para exportación y no se maximiza su aprovechamiento, quedando una gran parte de esta plantación como residuos de cultivo, los cuales no se aprovechan en su totalidad. Dado que algunos de los antimicrobianos utilizados como desinfectantes y antisépticos llegan a causar contaminación y también tenemos por otra parte el uso indiscriminado de antibióticos y otras sustancias de medicamentos que han generado una resistencia bacteriana a estos. Es de esta manera que se buscan nuevas alternativas que sean más amigables con el ambiente y que puedan ayudar a contrarrestar dichos impactos, como por ejemplo los extractos naturales de plantas, como pueden ser los aceites esenciales y los flavonoides, para de esta manera formular o obtener nuevos antimicrobianos. Lo que nos lleva a la pregunta de investigación: ¿a qué concentración es más efectiva esta mezcla de aceite esencial y flavonoides para que actúe como un antimicrobiano de alto espectro? Como hipótesis, tenemos que la combinación del aceite esencial de toronja y los flavonoides presentes en la cáscara de plátano
Actúan como un antimicrobiano de alto espectro a las siguientes concentraciones planteadas: 0.5 miligramos sobre mililitro, 1 miligramo sobre mililitro y 1.5 miligramos sobre mililitro. Como objetivos tenemos, en cuanto al objetivo general, evaluar la efectividad antimicrobiana in vitro de la combinación del aceite esencial de toronja y el extracto rico en flavonoides de la cáscara de plátano en los siguientes microorganismos: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella y el hongo Candida albicans. Objetivos específicos. Extraer el aceite esencial de la cáscara de toronja utilizando arrastre de vapor. Obtener el extracto rico en flavonoides de la cáscara de plátano con la técnica de extracción con solventes usando metanol y agitación. Establecer la concentración mínima inhibitoria mediante el método de difusión en agar, conocido también como método de Kirby-Bauer, a las siguientes concentraciones propuestas de 0.5 miligramos por mililitro, 1 miligramo por mililitro y 1.5 miligramos por mililitro. Como justificación tenemos que en Michoacán, según el Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, durante el año 2019 se produjeron 32.500 toneladas de toronja, lo que equivale al 94.7% de la producción nacional, ubicando al estado como el primer lugar en México en cuanto a la producción de este cítrico, mientras que en la producción del plátano el estado ocupa el sexto lugar actualmente, produciendo más de 160.000 toneladas según la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario. Además tenemos que se ha demostrado que el uso de antimicrobianos sintetizados químicamente y por periodos de tiempo prolongados causan daños en la salud de los usuarios y llegan a contaminar el ambiente o generar resistencia microbiana. En la búsqueda por sustancias que actúan como antimicrobianos, se encontraron extractos naturales como lo son los flavonoides y los aceites esenciales. Los compuestos fenólicos, que son los flavonoides y están presentes en el plátano, inhiben el crecimiento de bacterias como Salmonella y Escherichia coli, mientras que los aceites esenciales, que son los que están presentes en la cáscara de toronja, reducen la carga microbiana y actúan inhibiendo microorganismos patógenos como Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Candida albicans. Metodología. Como primer paso será la recolección del material vegetal, para posteriormente procesar este mismo para extraer el aceite esencial por arrastre de vapor y con la cáscara de plátano extraer los flavonoides y también cuantificarlos mediante extracción con metanol y agitación. Y su cuantificación de estos últimos de los flavonoides se hará mediante espectrofotometría UV visible. Una vez obtenidos ambos extractos, se procederá a formular las concentraciones ya propuestas anteriormente para hacer las pruebas de actividad antimicrobiana, que serán por la técnica de difusión en placa o de Kirby-Bauer. A continuación tenemos lo que es la metodología, incluyendo materiales y métodos de una forma más extendida, porque en el diagrama es una forma más simplificada. De igual manera, tenemos la recolección del material vegetal, incluyendo las condiciones y la temperatura a la cual debemos conservarlo, el procesamiento de la materia general y las características que tiene que tener la materia prima. Después, el procedimiento de extracción del aceite esencial de las cáscaras de toronja, el equipo a utilizar, que es un destilador, las cantidades de materia prima que debemos colocar, en este caso en el matraz, y además los reactivos que debemos utilizar, como es el agua destilada, y el tiempo de destilación debe ser de 3 horas. Después, obtenido el extracto, se procederá a separar el aceite por decantación con acetato de etilo. Obteniendo el aceite, se va a colocar inmediatamente en frascos de color ámbar y a una temperatura de 4 grados centígrados. Procedemos a la extracción y cuantificación de los flavonoides de la cáscara de plátano y se realizará una extracción utilizando metanol y agitación. Para la extracción, después se pesarán 20 gramos de cáscara, que es nuestra materia prima, y posteriormente se hará esta agitación utilizando un magneto por 1 hora a una temperatura ambiente. Después se centrifugará durante 15 minutos a 400 revoluciones por minuto y los sobrenadantes se van a separar y los residuos se extraerán de nuevo con 200 mililitros de la solución. Para la identificación cualitativa se utilizará la que es la prueba de Shinoda, en la cual se coloca 1 mililitro del extracto en un tubo de ensayo con las limaduras de magnesio y unas gotas de ácido clorhídrico concentrado. La aparición de un color rojo es lo que nos indicará que efectivamente tenemos flavonoides. Estos flavonoides se cuantificarán con cloruro de aluminio en metanol
a 50% a 374.5 nanómetros. Después, en un volumen de 50 mililitros se pondrán lo que es 1 mililitro del extracto y 1 mililitro de cloruro de aluminio, al 5% el metanol, para proceder a agitarse y dejar reposar por un tiempo de 10 minutos. Se procede a enrasar con metanol a 50% volumen y se realizará la medición a 374.5 nanómetros. Concluyendo con las pruebas de actividad microbiana, para las cuales se utilizará el método de difusión en placa o también llamado Kirby-Bauer. Para estas pruebas se usarán diluciones microbianas de 0.5 en la escala de Marfan de cada microorganismo, lo que es 1.5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonias sobre mililitro. Además, se tomarán 300 microlitros de la solución y se extenderán en cada una de las respectivas placas Petri que se prepararán con el agar Müller-Hinton para las bacterias y el agar Saburao para los hongos. Además, cabe mencionar que cada una de las pruebas, tanto las pruebas de extracción como las pruebas de la efectividad antimicrobiana, serán por duplicado. Agregamos además un cronograma actualizado de nuestras actividades, donde tenemos las semanas desde enero del 2021 hasta diciembre del 2021. Lo que pretendemos hacer en las primeras semanas de enero es empezar con revisión de literatura. Después tenemos un periodo vacacional y regresamos a hacer revisiones de protocolo de las últimas semanas de marzo hasta mayo, en su última semana. Procedemos a hacer estas respectivas correcciones desde la última semana de mayo hasta la segunda semana de julio. Después de hacer correcciones específicamente en la metodología desde la segunda semana de julio, la tercera semana de septiembre. Después procedemos a hacer nuevamente la experimentación para poder corregir nuestros errores que tengamos respecto a la metodología, pretendiendo que sea de la semana 1 de septiembre hasta la semana 4 de noviembre,